Bienvenidos y bienvenidas. Estamos aquí en un nuevo conversatorio con Óscar Solís. Este formato va a cambiar un poquito. En lugar de él entrevistar, en esta ocasión él va a ser el entrevistado. Y como siempre comienzas, ¿por qué no nos dices quién es Óscar Solís? Muchas gracias, Vicky, por introducirme y por preguntarme. Y cuando platicamos tú y yo sobre cómo podríamos dialogar, para mí fue importante el hecho de que, bueno, tú has estado en terapia, yo soy terapeuta, tu ex esposo es neurólogo, habla siempre de pacientes. Natalia es terapeuta, etcétera. Estás entre terapeutas y has sido paciente. Entonces, por eso te pedí y creo que es muy adecuado. Cuando te apuntaste y me dijiste, ok, sí, sí, yo te entrevisto, em, me puedes, te puedes guiarme pues por los caminos de lo que es una plática, una conversación. ¿Quién soy yo? ¿Quién es Oscar? Eh, Nunca había estado cambiando el escenario. Siempre que El rol. estoy del otro lado, creo que en el fondo experimento cierto poder. Ahorita que estoy pensando, porque yo soy el que guía, el que tiene la palabra. Cuando doy una plática también siento que tengo cierto poder, ¿sí? Y, y ante alguien que me pregunta, ¿Quién es oh, Óscar? ¿quién es Oscar? Bueno, mira, lo primero que te diría yo, así de bote pronto, bueno, soy una persona que tiene múltiples intereses en la vida. Soy alguien que ha tenido eh, diferentes experiencias por por lo que he pasado, por las que he pasado. Voy a cumplir ahora en enero 75 años. Me dedico a esto de la psicoterapia y es una pasión para mí, Vicky. Es una pasión para mí esto de ser psicoterapeuta. Em, He descubierto conforme he sido yo paciente, he sido psicoterapeuta, he estado en situaciones críticas en mi vida y eso creo que me define mucho, ¿no? Y algo que creo que me marcó mucho fue el hecho de que cuando era niño, pues bueno, yo soy hijo de la ausencia de padre y de madre. No quiere decir que no los hubiera, sí había, sobre todo mamá, y eso hablo de, más o menos tengo el recuerdo de los primeros años de mi vida, los primeros 5 o 6 años, luego una ausencia, mis padres se divorcian y luego la recupero un poco a partir de mi adolescencia. Luego vuelvo a sentir abandono, etcétera, que eso es parte de mí. Y creo que eso me llevó a mí, de alguna forma, a inquietarme por lo que es el ser humano, la persona. Si todos mis compañeros, etcétera, de alguna manera habían pasado por cosas semejantes, ¿no? Eh, ¿Y qué diría hoy de mí? Bueno, es que soy una persona ya muy formada, muy completa respecto de lo que soy, ¿no? Soy una persona que tiene 5 hijos, tengo 8 nietos, no sé si se me está yendo alguno, pero sí. No, y entiendo que tuviste muchas carreras, estudiaste muchas cosas, pero hoy Sí, te presentas principalmente en la parte laboral como psicoterapeuta, ¿no? sí. ¿Y cuándo te diste cuenta que eso, dentro de todas las cosas que hiciste, músico, estudiaste literatura, filosofía, estudiaste una carrera que ya no existe que se llama, recuérdame, Relaciones relaciones industriales. industriales, eres astrólogo, pero ¿cuándo dijiste yo soy psicoterapeuta? Fíjate, es una pregunta muy interesante. Tuve una experiencia muy peculiar. Em, en una ocasión, yo tuve la inquietud, fue así. En la preparatoria tuve un maestro de psicología y era la clase que más me gustaba. Era la clase que me... Y yo me orienté hacia las matemáticas. Entonces yo creí que iba a ser ingeniero. Y de hecho,
en los candidatos a ingeniería en donde estaba yo éramos dos. Todos los demás estaban en otras áreas, ¿no? Y no sé por qué no, en ese momento dije, yo quiero ser psicólogo. A mí me fascinaba, me acuerdo, se apellidaba Espinosa, el maestro Espinosa, el que el que me daba la clase, y era apasionante entender, ver, sentir esto de cómo es el ser humano. Esta fue una inquietud. Y perdón que te interrumpa, pero hoy hablar de tomar clases de psicología, me imagino que es muy diferente de cuando tomaste clases de psicología. ¿Qué se daba? O sea, ¿qué tipo de, qué corriente, qué aprendiste en aquel entonces? Y réstale todo lo que aprendiste después, pero digamos específicamente, Ajá. cuando dices querías ser psicólogo, ¿cómo visualizabas? Ajá, no, yo en ese momento no dije quería ser psicólogo. Yo no sabía que él era psicólogo y a mí me parecía que creo Lo que que era psiquiatra. hablaba era... Lo que hablaba me parecía fascinante, ¿no? De cómo funciona la mente, cómo funciona el cerebro, porque hay una diferencia entre esos dos Ujú, conceptos, ujú. cómo funciona la conducta de nosotros, por qué, sí, nos explicó a Pavlov, la- eh, etcétera, ¿no? Y yo, la verdad, eso me parecía, me cautivaba, pero no pasaba por mí el hecho de decir, voy a entrar a una carrera porque quiero ser eso. ¿Y ya estaban divididas las corrientes como están ahora? No, Era era mucho una más, cosa... sí, yo me acuerdo que era básicamente o te orientabas a la filosofía, la literatura, etcétera, o a en aquel momento, o a las cosas rudas o duras que eran las matemáticas, Ok. la Ujú, ujú. ingeniería, etcétera. De hecho, yo hice mi examen en la UNAM para ingeniería y lo pasé. Pero en algún momento también decidí hacer, porque un antecedente importante es que mi adolescencia, como te he platicado algunas veces, yo tuve una influencia de los jesuitas muy poderosa, ¿no? Yo tuve 5 años en el monasterio, fue la última generación que todavía tuvo esto de de estar en una vida monacal. Pero no estaba todo el tiempo encerrado ahí lo que llamábamos en el seminario. Era más bien, los jesuitas tenían la política de decir 15 años de vida, 15 años, 15 días del mes de vida mundana, o sea, te vas a tu casa, etcétera, Y los y otros. otros 15 días te vienes Mm, aquí a hacer vida monacal, con lo que ellos aseguraban que esto que llamaban vocación fuera ujú, auténtica. ujú. Yo, por supuesto, los principios de la fe católica, digamos, y de estar en una orden de sacerdotes, pues no, o sea, el voto de pobreza se me daba al mil, éramos muy pobres en casa, ¿no? Muy, este, sí, a veces no había ni para comer, ¿no? Mm. El voto de obediencia, bueno, pues yo tuve una educación rígida en casa, entonces pues no me costaba tampoco tanto. Pero la realidad es que el voto de castidad pues no era lo mío, ¿no? Digo, y después, pues, Te diste cuenta un sí. tiempo después. Sí, no, y lo platicaba con mi tutor, le decía, oye, esto, me decía, es normal, no te preocupes, tú, dale". Y yo me salí del seminario, pero después de haber aprendido algo clave. Ellos me decían, todo lo que te digamos en las clases de teología, de moral, etcétera, no nos creas, cuestiónalo. Ujú, ujú. Tienes que, tienes que cuestionarnos, tienes que pensar por ti. Y eso me llevó a hacer, a temprana edad, en ese momento, pues también renunciar no solamente por el tema de la sexualidad, sino por el tema del pensamiento, pues con las mismas pruebas que aristotélicas, que Tomás de Aquino, 7 pruebas, demostraba la existencia de Dios, con esas mismas 7 pruebas podía yo comprobar la no existencia de Dios. Ok. Y entonces, pues me salí siendo en ese momento de mi juventud, siendo ateo, ¿no? Ujú. Y esto me dio una experiencia de cercanía con la reflexión, con ¿Y la... qué edad tenías, perdón?
Fue de los 13 a los 18 Ah, ok. años, ¿sí? Ok, y entonces sales de ahí y entras a estudiar. Digamos, cuando yo estaba, ellos me patrocinaron, etcétera, toda Ujú. la La formación. secundaria y prepa, etcétera. Después hay historias en donde me corren de la escuela, etcétera. Pero en fin, yo entro a la Ibero, que estaba, la Ibero era chiquita, la Y ahí Ibero, entras a estudiar. Relaciones Ok. Industriales. Y, Y ahí tuve un maestro en la Facultad de Relaciones Industriales, el doctor Tercero, que nos daba una clase de psicología. ok. Y entonces dije, ¿qué es esto, no? Y ahí ya estaba la Facultad de Psicología en esa Ibero. Ya cuando nos pasamos de la calle de Zaragoza a Cerro de las Torres, la universidad que se cayó, una universidad preciosa en su momento, pues yo me metía de oyente a las clases de psicología, porque la carrera de Relaciones Industriales, que había algo que me atraía de ella de todas maneras, era en las tardes de 5 a 9. Entonces yo tenía espacios para estudiar música y para Ujú, meterme de oyente a las ujú. clases de psicología. Y continuando con el tema del psicoterapeuta, ¿no? En Ajá, sí, es que quiero llegar al punto en el que he escuchado que muchas veces te preguntan qué tipo de terapia das tú, ¿no? Y tú dices, pues a esta altura ya es como un melange de sí, todo lo que he aprendido. Si tú te comparas con este terapeuta a tus 30 años, con el terapeuta de hoy, me imagino que has desarrollado obviamente unas herramientas, pues, poderosas, digamos, sí. pero sobre todo, ¿cuál sería el gran cambio que notas o que notas en ti en esto que hemos hablado del vínculo con tu paciente, ¿no? A ese punto me gustaría llegar. ¿Cómo era tu vínculo cuando tú tenías 30 años y cómo es hoy con la experiencia y además los tiempos pues han cambiado, ¿no? Claro. En mi época, se salía de la carrera y si quería ser terapeuta, pues la condición era ser psicoanalista. Ujú, Entonces, bueno, yo entré primero en la misma universidad, estuve en una terapia muy rara, pero sí me funcionó durante un tiempo y mi terapeuta de la UNAM, digo, de la Ibero, que era ya pasante o se estaba recibiendo y yo apenas era ahí un crío, digamos, ella fue mi primera experiencia de terapeuta. Pero cuando termino yo, me acuerdo muy bien que me llamó la atención muchísimo esto del psicoanálisis. ¿Por qué? Porque era básicamente un trabajo que había aprendido que era esto de trabajar con el inconsciente, que es una palabra muy difícil de describir, pero podría yo describirla, ¿no? Y en esa época, el que me tocó, que era Raimundo, me acuerdo que el doctor Macías, no, que era mi psicoanalista, ¿no? Primero estuvimos sentados platicando y de pronto un día me explicó que cómo debiera trabajar y entonces entré al diván. Ya había leído a Freud, ya había leído a las corrientes diferentes de psicoterapia, pero pues estuve en diván. Fue una experiencia muy, muy rica, muy, muy rica, ¿no? Em, pero tú no dabas, o sea, eso como paciente, Sí, digamos. y no, yo no me atrevía a Ujú, eso, ¿no? Cuando empiezo a trabajar descubro que tengo un talento especial para la escucha, y que además eso que había pasado en mi proceso terapéutico, yo lo replicaba, pero no en un diván ni nada. Yo replicaba esa manera de escuchar y hubo un fa- una persona que determinó profundamente mi cambio como ujú. psicoterapeuta. Fue el doctor Juan Lafarga, lo recuerdo con un amor entrañable en mi corazón, pero una profundidad de cariño hacia él. Y él a su vez era muy amigo de un gran psicólogo que revolucionó en los 60
revolucionó la psicoterapia y introdujo algo que él llamaba la psicoterapia centrada en la persona, ¿no? Su libro, que en aquel tiempo era más importante, le llamaba psicoterapia centrada en el cliente. A mí la palabra cliente Cliente, claro. me chocaba. Lo conocí a Rogers y fui a tomar algunos cursos con él, llevado de la mano de Juan Lafarga. Yo creo que esto me cambió totalmente el modelo, ¿no? Es decir, era estar en contacto de alma a alma y utilizando herramientas como muy básicas y dije, esto es lo que falta en la formación de los psicoterapeutas. Y que hoy es tu herramienta, bueno, por lo que he Sí, escuchado, básicamente muy gruesa, ¿no? O sea, sí. ese vínculo que tú creas con esa raya que está tan mencionada que si se cruza o no se cruza, que, ¿no? Ajá. El psicoanalista, me acuerdo, hasta nos ironizábamos, pues bueno, el muy conservador, ni siquiera te saludaba de mano, no te Exacto. tocaba, ¿no? Ujú, O ujú, sea, ujú. No había un vínculo personal, digamos, ¿no? sí, Como, lograba algo, por supuesto, pero a través de estar tirado en el diván y sentir aquí atrás la ujú, presencia de ese otro. ujú, Es interesantísimo, pero no había esto que ujú, estamos teniendo, ¿no? ujú. Mirarnos a los ojos, etcétera, ¿no? Lo hubo en un principio, pero después ya pasas a estar acostado porque una de las hipótesis es, al estar yo hablando conmigo mismo recostado, el proceso de reflexión y de introspección es muy fuerte. Me Pero imagino. no a todo el mundo le viene bien, Ujú, ¿eh? claro. Y esta sería una de las herramientas. Por supuesto, con el tiempo me di cuenta de cosas como que el terapeuta debe tener como claras, ¿no? Por ejemplo, una formación clínica fuerte, es decir, el, el tener un contacto con lo que podríamos llamar la descripción de los trastornos, ¿no? Los famosos Ujú, manuales, los DSMs, manuales estadísticos de los trastornos mentales, había que tener un contacto fuerte con ello. Lo fui aprendiendo de manera más fuerte. Yo despreciaba un poquito eso. Y también hay una teoría terapéutica que es la que hoy incluso para muchos es la psicoterapia, que es lo que llaman cognitivo-conductual, ujú. en donde lo que importa es ver qué de la conducta se puede modificar a través de un aprendizaje determinado. Reaprender para conducirte de manera diferente, conducirte, conducta. A veces no es tan importante para esta teoría el, lo que pasa internamente en el sujeto, sino que la conducta se modifique. Y a mí me hacía falta algo. Con esta corriente humanista de la que hago alusión, que me metí pues con todos ellos, ¿no? Con todos estos colegas después que eran jóvenes y luego adultos. Yo tuve mucha relación con adultos, que psicoterapeutas, filósofos, etcétera, que me permitió ir teniendo una formación que hoy llamo ecléctica, Ujú, ¿no? ¿Sí? ujú, Que es tener como elementos sustantivos para el manejo de la terapia. Uno, no a todo mundo le viene bien el psicoanálisis, no a todo mundo le viene bien también esta terapia existencial humanista, que finalmente así ujú, se llama, ujú, y hay quien necesita ser dirigido, porque ujú. la terapia que yo aprendí mucho más fue lo que es ser el facilitador para que el otro se encuentre a sí mismo, es lo que lo sé hacer bien. Sí, pero por ejemplo, escuchas a mucha gente quejarse, no sé si siga sucediendo, pero me pasó pues es que fui a terapia y entonces es típico que llevamos 20 minutos callados, ¿no? Y él pues me mira y yo lo miro y entonces pues está esperando, me imagino que pues yo diga algo y como él no me dice nada, creo que eso, bueno, jamás te he oído mencionar digo, tú arrancas el paciente, no sé, vivo como que hay una relación mucho más sencilla Humana, en esa terapia, ¿no? exacto. Ajá. Sí,
Aquí te podría decir esto, digamos, hoy, ya hasta en los manuales que tengo aquí de cómo iniciar una relación terapéutica, todos dicen, hay que crear una alianza con el paciente. ¿Y qué, Y, qué significa una alianza? exacto, crear una alianza, crear ese vínculo, etcétera, para poder después, ¿sí? Para mí es eso que llaman alianza, eso que llaman vínculo, es el centro, no es crear para. Ajá. Ese sería como el centro. Irving Yalom, un psiquiatra, psicoanalista, etcétera, existencial, que todavía vive él, dice, lo que cura es el vínculo. Y todos se olvidan de lo que Freud dijo alguna vez. Freud le dice a Jung en una carta, le dice, finalmente el psicoanálisis es una cura a través del amor. Nadie imaginaría que Freud dijera Ujú, eso, ujú. ¿sí? Jung y Freud, pues, tuvieron relación, pues, ¿no? Pero el tema es que a veces esto se olvida. Y entonces hay una parte en donde la persona se puede sentir como un objeto, porque hay pacientes que llegan a ponerse en la situación de soy un objeto que me vas a curar. ¿Sí? Bueno, es que ese era como el otro tema. ¿Tú crees que nosotros como pacientes estamos, sabemos a lo que vamos cuando vamos sabes cómo funciona, cómo va el proceso? A mí me llevó mucho tiempo, ya adulto, darme cuenta que realmente, pues, si yo le caía, o sea, yo no tenía que agradar aquí no había una relación, sí, pero más bien yo iba, era mi espacio, no era nuestro espacio, ¿no? El terapeuta y yo. Yo no sé qué tan cultivada está la gente con respecto a qué esperar en una terapia, cuáles son tus derechos y tus obligaciones como paciente, digamos, ¿no? Sí, Y la otra es este tema, que en algún momento hemos platicado, que es la empatía, ¿no? Que hoy está como un poco manoseado este tema además, pero yo me imagino que pues es una de las cartas ricas sí. dentro de la relación. Tiene que ser mutuo. Mira qué bonita pregunta, hermosa pregunta. Yo hace un momento que me estabas platicando y que me estabas preguntando, sí, hay pacientes que no saben a qué van, pero esencialmente van porque en el fondo de su alma, y lo digo así, en el fondo de su corazón, en el fondo de su ser, hay un cierto sufrimiento, a veces no claro para ellos, ¿sí? Hay veces que es muy claro, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de temas como la depresión, la ansiedad, lo que se ha hecho hasta popular, ¿no? Y Está de moda, pérdidas, ¿sí? ¿no? Ajá. Entonces, ahí, digamos, está muy claro. Ujú, Pero este sería la punta del iceberg de ujú. algo más fuerte, ¿no? Cuando el paciente llega a eso, ¿no? Llega a necesito ayuda. Dicho, lo expresa de muchas maneras. Incluso he tenido pacientes que dicen que no quieren ayuda, que llegan nada más a platicar. Digo, está bien. Pero el hecho de que lleguen es que algún tipo de ayuda están Sí, por solicitando, algo ¿sí? están ahí. Ujú. Entonces, mi trabajo, el trabajo que creo que debemos tener el terapeuta es cuando hablas de la empatía. La palabra empatía fue una palabra que realmente la inaugura bien Carl Rogers. En realidad la palabra original es simpatía, que quiere decir padecer con. Eh, y Rogers utiliza pues, en inglés la palabra empatía y la adoptamos los psicólogos, ¿no? Pero ¿qué quiere decir esto de la empatía? Fíjate qué interesante es. Tiene en su raíz etimológica, tiene la palabra pathos en griego, que quiere decir pasión, padecer, en latín es padecere. La palabra pasión, a su vez, nos puede evocar el estar involucrado con toda mi emoción con algo, con alguien. eh, y el tema es cuando hay este contacto a través
de esa parte de la palabra que se llama, que es pasión. Y hay un filósofo que lo dice así, él habla de un conocimiento que llama intuitivo, y él dice la intuición es la capacidad de desarrollar la simpatía que me lleva a coincidir con lo esencial del otro, que no es igual a nada, a nadie más, ¿no? Porque siempre cuando definimos a algo o a alguien, lo comparamos con, Ujú, ujú, ¿sí? Y él dice, no, es conectarte con eso único e irrepetible que tiene ese sujeto o ujú. esa cosa, ¿no? Ese objeto, un libro, una obra de arte, etcétera, ¿no? Y la empatía, Rogers lo decía, y él hablaba también de la empatía, y dice también es como tener un amor positivo e incondicional hacia el paciente. Yo no creo que todos los terapeutas puedan, Llegar a ese nivel sí, pero sí creo que se puede entrenar. Esto es una... y se va, y además genuinamente lo vas desarrollando con el otro ser humano, ¿no? No vamos a arrancar ahí. Exacto. Mm, Entonces, pero podría ser una meta, pues. O sea, idealmente, no, de pronto el paciente siente ser amado desde un lugar, ¿sí? y sí, o sea, y mi pregunta es, ¿siempre se tiene que lograr ese vínculo paciente? En mi postura Ujú, como terapeuta, sí, ujú, porque eso es lo que cura, ujú, según Yalom y ujú. según mi versión. Entonces, si tú con un paciente no ves que eso esté sucediendo, Ajá. Y digamos, vamos a ubicarlo, ¿no? Digamos, la diferencia entre, dice el doctor Nacio, que es psicoanalista, dice, cuando el paciente, ¿qué diferencia le preguntan un día hay entre psicoanálisis y psicoterapia existencial? Dice, en un caso, en la psicoterapia en general, dice, el terapeuta escucha una serie de acontecimientos de la vida del otro, ujú, anécdotas, ¿sí? ujú, Y el psicoanálisis lo que busca es encontrar el significado de esos acontecimientos que están en el inconsciente del paciente. Pero para que eso suceda, yo tengo que darme chance de sentir, o sea, de también mi inconsciente se ponga al servicio del otro. Tengo que estar atento al inconsciente de él y al mío, ¿sí? Porque si no, inmediatamente tomo distancia, lo etiqueto, puedo ver muy claramente qué temas, qué cosas, qué trastornos, etcétera, pero no entro, ujú, ujú, ¿sí? No entro. Entonces es entrar con con el con ese paciente. otro, entrar ¿Y él desde, en ti también? ajá, sí, de hecho, digamos, yo como terapeuta, evidentemente soy múltiples imágenes para el paciente. Puedo ser el papá, puedo ser la mamá, puedo ser el amante, puedo ser la amante, puedo ser el niño, puedo ser alguien estoy representando. Y de pronto me descubre a mí, ¿sí? Y entonces ahí hay un vínculo, vamos a llamarle amoroso, entre ese otro y yo, y ese vínculo en donde yo tengo que tener profesionalmente la capacidad de, que, Ujú. de ver objetivamente lo que está De pasando regresar, ajá. y tomar mi postura en el lugar que soy, ¿no? Ujú, El ujú, ujú. psicoterapeuta. Pero no me pierdo, es decir, no dejo que no pase eso. Me preguntaba el otro día Diana, mi hija, que también es psicóloga y también da terapia, oye, si se puede llorar, ¿se vale que el psicoterapeuta llore? Claro. Pues, yo he llorado infinidad de veces con mi paciente, ¿no? Pero ella como terapeuta más joven, me parece una pregunta como muy válida, muy interesante. O sea, porque a lo mejor tú como terapeuta con tu experiencia, bueno, vas y vienes y dominas, de alguna manera también tienes, si lloras, ríes o estás ya muy plantado, ¿no? Pero un terapeuta joven, me imagino que a lo mejor teme verse vulnerable Sí, eh, o no ser la autoridad dentro del, no sé, o sea, no sí, sé si eso suceda. sí, efectivamente, sí. Ese temor también lo transmites.
Y entonces por eso a veces, y si me estoy aguantando a no llorar, el otro lo capta. Finalmente somos humanos Claro. y en la dinámica, en esa energía que se genera entre el paciente y el terapeuta, en ese espacio concreto, específico, ambos captamos algo que no se ve, pero que está, que no se ve en un sentido literal, o sea, como te he dicho en otras ocasiones, ¿no? Está el paciente, está el terapeuta Ujú. y está una tercera entidad que se llama vínculo. Y entonces me dicen, ¿y qué es eso del vínculo? Pues bueno, hago una analogía. Estás tú, estoy yo y está nuestra mirada. Esa mirada, con estos ojos, con esa voz, es una totalidad que es intangible. El ojo es ubicable. La mirada, ¿dónde está? Está aquí. Y es tan concreta como mis ojos. Es decir, mis ojos están aquí, los tuyos están ahí, pero la mirada y lo que sucede es, es más allá que esos ojos que Ujú, podemos definir. ujú. Entonces, ese contacto es de ser a ser, y diría yo, de inconsciente a inconsciente, ¿no? ¿Hay riesgos? Sí, sí los hay. ¿Puede uno regarla? Sí. Si, y si me preguntaras, oye, Oscar, ¿tú la has regado? Sí, sí la he regado. En algunas Pues sí. ocasiones sí, sí la he regado, ¿no? Hay que saber en qué momento yo como psicoterapeuta puedo estar al servicio de esa imagen que el otro está viendo en mí. Recuerda, suponiendo que yo lo veo una vez por semana, 1 hora, o 2 veces, o 3 horas a la semana, contra todos los demás días de Claro, su vida claro, cotidiana, ¿no? claro, claro, claro. Este, Sí, es un sí, momento. a veces el terapeuta, bueno, como llevamos una bitácora, lleva una bitácora de la vida de cada quien y de todo eso, Es un momento intenso, pues, ¿no? Una relación y intensa. tiene un valor gigante, pero es nada más un espacio. Lo que se pretende es que esta persona, a través de esta relación, él pueda ser, estar más con él mismo en paz y fluir en otras relaciones, porque genera un modelo de vínculo. Ese vínculo genera un modelo de relación. Y Que haces un análisis forma guiada, digamos, de alguna manera, que solito a veces pues, no es no, tan sencillo, ¿no? no. Y hay una parte que se inicia a partir de la anécdota inmediato. Y sí, ahí sí me pongo bastante, aunque soy cálido y tengo un cierto don en la relación, en el vínculo, voy avanzando para que yo ubique y ubiquemos juntos. Yo le digo, oye, danos, vamos a darnos 4 sesiones iniciales para ver si realmente somos el uno para el otro. Después vamos como resignificando el diagnóstico de lo que a lo que viniste, ¿no? Es decir, afinar aquello que te hace venir a mí, aquello donde está la necesidad de la ayuda. Y yo inmediatamente estoy viendo si, eh, si veo técnicas que puedo emplear o no Ujú, con la persona, ¿no? Técnicas. Si, por ejemplo, llega un terapeuta que en esto de trabajar para Menorá, llega un paciente que es violento, pero su capacidad intelectual no es tan alta, ¿no? Lo puedo leer, digamos, está en la media y arribita digamos un poquito en la media, pero no tiene esta capacidad de controlar los impulsos, ¿sí? Aquí hay un tema del cerebro y hay un tema conductual y hay un tema de aprendizaje. Entonces, de aprendizaje de vida, vivió entre violencia, pues lo que sabe hacer es eso. ujú. Entonces, yo digo, necesitamos trabajar inicialmente con este vínculo, pero que sea dirigido. Yo lo dirijo y le empiezo a ver si es noble para dejarse conducir, para hacer las tareas que le asigno. ¿Qué vas a hacer? Escribir en tu libreta esto. Cuando te empiezas a sentir que te enojas, te sales del espacio, te vas a dar una vuelta de 2 horas, no sigas en ese espacio, y le doy tareas concretas y le explico, le enseño, digamos, hay una especie de psicopedagogía. El siguiente nivel es, si se sigue conmigo, cuando ya empieza él a entenderse, ya digo, a controlarse,
el siguiente paso es, me tengo que entender y de dónde viene esto que me sucede. Y entramos así. Ujú. Y ahí le tengo que enseñar también, por ejemplo, ¿qué es esto de entrar al inconsciente? ¿Qué es esto de entender mi historia? ¿Qué es esto? Y entonces voy trabajando ya, enseñándole cómo lo que se llama elaborar, que es eh, decir aquello que se me ocurre cuando dije Ujú, una palabra, ujú, ujú. y yo voy pues siguiéndolo y al principio tengo la distancia, no humana, no sé cómo explicarlo, pero sí la distancia para poder decirle, Sí, estás este, marcando las pautas además, ¿no? De sí, y cómo se va ya a que trabajar. aprendió o está aprendiendo, entonces me relajo Ya, yo y me ajá. suelto. Y me ha pasado que pacientes que me confrontan a mí, que me dicen que se enojan conmigo, yo sé que soy la imagen de alguien, ¿no? Y a veces me pega porque está pegando también en mi historia, ¿sí? Claro, pues sí, Y, tampoco es que tú y yo tengo te que, cuelgues en una percha y entres. exacto, entonces, y me han mentado la madre ahí, algún paciente, algunos pacientes, hubo uno que estaba enojadísimo, se levanta y dice, eres un cabrón, y se salió. Este, ¿Y regresó? sí regresó. Y me pides, le dije, no, 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 vamos a claro, analizar claro, de a ser. quién insultaste, ¿no? Claro, claro. Digo, yo estoy aquí, yo soy parte de ti, yo soy un espejo tuyo, algo te pasó, vamos a ver qué fue, ¿no? Por algo estás regresando, ¿no? Eh, También pacientes que se enamoran de mí y que de pronto a mí me puede mover el tapete y yo digo, esto que se llama transferencia, que no se está enamorando de mí, se está enamorando de la imagen que tiene de mí, ya sea ella o un él, que me ha pasado. Y de pronto yo en esta relación, O sea, eso sirve. sí, sí, claro, y que lo llegue a expresar es muy importante. Claro. Y ahí tengo que tener el tino, si yo le tengo mucho cariño, de saber en qué momento le digo que la quiero o que lo quiero, porque es peligrosísimo que se confunda, ¿sí? Que él que sienta como si yo le estoy correspondiendo, Ujú. A eso es a lo este que yo me refiero con esa formación o educación que uno necesita cuando comienza terapia. ajá, O sea, yo eso pues lo aprendí. Hoy si un terapeuta me dice cómo te quiero, pues sé desde dónde me lo está diciendo, que hace 20 años, pues tal vez me hubiera quedado petrificada diciendo, ¿qué estamos haciendo aquí, no? Entonces, no sé qué tanto el paciente o la gente sabe realmente a qué va cuando comienza de la nada, porque bueno, básicamente es más común escuchar, voy a terapia, ve a terapia, haz terapia, hay pues, un montón de sí, este, modelos y demás, ¿no? sí, sí. No sé cuánto más tiempo tengamos y a mí me gustaría también que nos contaras, pues tú has escrito libros, sé que estás en investigación constantemente. Si te dijeran, a ver, puedes elegir una cosa más que estudiar, ¿no? ¿Por dónde irías? O sea, irías, a lo mejor dirías, ah, pues quisiera algo de filosofía, quisiera hacer algo más de música, quisiera especializar más, Mira, tú sabes, yo estudio diario 2 horas la guitarra, y es un contacto con el arte muy especial. Yo creo que incluso en este libro de La Otra Voz, mío, este libro pues va a sacarse otra edición, etcétera. Yo creo que en la formación del psicoterapeuta sería indispensable la relación con el arte. bueno, creo que cualquiera, ¿no? Realmente el arte saca del ser humano. Sí, pero el tema es que el contacto con el arte en general se ve como algo externo, como algo Sí, decorativo, como algo, claro, ¿sí? una Eh, herramienta, pero extra. Ajá, sí, 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 sí. No integrada. y yo creo al revés, que sería como casi la médula, ¿sí? Leer literatura buena, como decía el maestro Eric Fromm, que tuve la fortuna de estar en su casa cuando yo era un chaval, este, decía, eh, no lean libros tantos de Ujú, psicología, ujú. incluyendo los míos, dice.
Lean a Dostoyevsky, a Thomas Mann, a Marcel Proust, a James Ujú, Joyce, ujú. a Juan Rulfo, etcétera, ¿no? Es decir, involúcrense con la literatura desde otro lugar. Y vean buen cine, vean, vayan al museo, estén en contacto con. Hoy es muy complicado, vivimos Sí, en deprisa esta y ciudad no, sí. sí, Pero no has contestado a mi pregunta. ¿a cuál? ¿A qué estudiarías o qué elegirías? ¿Qué te Sí, hace falta? ¿Qué dirías? Esto me hubiera mucho, gustado. mucho, Mucho, sí, tienes que o sea, elegir una. yo creo que esto de, ¿Volverías a eh, las matemáticas, por ejemplo? bueno, a través de la astrología no, yo creo que iría más, por ejemplo, a estudiar más a fondo mitología y religiones comparadas. Mira. Sí, una especialización más en esto. Y leo mucho de mitologías, ¿no? Y me he especializado en esto de la mitología, este, por razones de que estoy en esto de la astrología, Ujú, etcétera. ujú, Me he especializado en la mitología grecorromana, pero también estoy con mitologías de la India, mitologías ujú, mexicas, las actuales, ¿no? Los ujú, mitos, los rituales actuales pues, de las sociedades, ¿no? Esto de la Virgen de Guadalupe, ujú, las ujú. Navidades, el Hanukkah, el Rosh Hashanah, todos estos rituales que son Sí. ancestrales, pero que están vigentes, ¿no? La Santa Muerte, por ejemplo. Ujú, ujú. En fin, todos estos elementos son objeto de estudio también. Eso te clavarías un poco más, digamos, formalmente en un En esto estudio. de sí, yo leo mucho a un gran autor, se llama Joseph Campbell, que es el mitólogo por Ujú, excelencia. Digo, hay muchos, pero sería, digamos, entrar un poco por ahí. Y religiones comparadas, a mí me apasiona el mundo de las religiones y esta condición de la religión como institución que destruye al ser humano. Digo, perdón, lo digo con mucho respeto a quien es muy creyente y cree en la institución, y la auténtica religiosidad, que sería, como dice su etimología, el religare, ¿no? El volver hacia mí mismo, este, el tener esta compasión por el prójimo, no como lástima, sino esto de estar con el otro ujú, realmente, ujú, ¿no? Y estos ritos que se han perdido como comer y platicar juntos, ujú, ¿no? ujú. Estos momentos en los cuales no es nada más la fiesta, sino hay un momento de comunión entre un ser y otro, ¿no? Por ejemplo, en esto de la Navidad, ¿no? Pues la Navidad es un cuento, es un mito precioso, ¿no? Es decir, si existió Jesús, no nació en 25 de diciembre. Se cree, los historiadores dicen que nació el 4 de agosto, en fin, hay muchas teorías. Lo importante no es que haya existido, como tampoco sabemos de Sócrates literalmente si existió, es lo de menos. Ujú, Lo importante es qué significa ser judeocristiano, qué significa esto del amor, qué significa esto del mirar al otro, comunión. ¿sí? ¿Qué es Ujú, esto de la común unión? ¿Sí? En lugar de darse golpes de pecho o estar con supersticiones, ujú, ujú. etcétera, ¿no? Como penúltima pregunta, Sí. mencionaste la astrología. Em, ¿Cómo combinas astrología? ¿La combinas como terapeuta? ¿Qué es desde terapeuta? ¿Qué es la astrología para ti? Mira, tú sabes que tengo un libro que se llama Psicoterapia, Astrología y Astrología. Destino. Sí, Ujú, no empleo la astrología como ujú, terapeuta. Esa sería la respuesta. ujú, Para ujú, mí, la astrología es una disciplina, no una ciencia, una disciplina que acerca al conocimiento del ser humano de una manera muy profunda y a entender que somos finitos y ujú, que estamos de paso en ujú, este mundo, ¿no? Independientemente de las creencias, ¿no? Y que hay ciclos. Y estos ciclos estamos en ellos necesariamente porque hay un fin de año, porque hay un Rosh Hashanah, porque hay esto sí, porque hay meses, un ujú, lunes, un ujú, martes, ujú, porque hay horas, porque hay estaciones del año, porque pasa cuando empieza la primavera, qué sucede, etcétera. Todo esto
es algo que tiene que ver y hay, digamos, los nombres de los planetas son nombres de dioses, Ujú, ujú. griegos y romanos, ¿no? O sea, el Cronos, que es Saturno, el Marte, que es Ares, y todos son arquetipos del ser humano proyectados, ¿no? Es decir, la mitología griega tiene la maravilla que es, los dioses son, se relacionan con las personas y tienen también sus tentaciones y la guerra de Troya, narrada por los versos homéricos, no es otra cosa que esta mezcla de dioses y humanos misteriosísima, y en realidad son arquetipos, ¿no? Entonces la astrología me apasiona, sí, me gusta y lo hago como un ejercicio lúdico y de autoconocimiento. Pero no, Ajá, no es. no, o sea, no. A veces me llegan pacientes y que me dicen que quieren que le vea su carta astral y le digo, aunque yo tenga la carta astral, jamás te voy a hablar de astrología. Y por una razón. La astrología se ha convertido en algo que hace que la persona se sugestione, Bueno, ¿sí? ujú. Hay una cosa supersticiosa, ¿no? Percibes Entonces, también como una forma rápida y fácil de llegar a sí, un resultado, ¿no? sí, También. y entonces, bueno, y en realidad no es eso, Ujú, pero así se consume ujú, esto, ¿no? ujú, Que yo le ujú. llamo astrología pop. Así se consume, es como muy Ujú, es atrayente, muy atractiva, hipnotiza, sí, sí, sí. y entonces léeme la carta astral y, Ok, y sí, ok. pero a veces cuando me dice un paciente, oye, ¿puedes ver mi carta? Digo, ok, dame tus datos. Y pasan 20 sesiones y me dice, oye, nunca me has dicho nada de mi carta. No, sí, ya ha estado pasando aquí entre nosotros. En realidad la veo, entiendo cosas, pero vale más esto, ¿no? Dice, mi maestro de astrología decía, la carta natal es horizontal, la persona está así, es vertical. Ahí está, ¿no? La carta nació el mismo día, a la misma hora, infinidad de personas. Nacieron perritos, nacieron gatitos, se crearon, se inauguraron empresas, o sea, Ujú, ese ujú, día, a esa hora, pues ujú, ujú, pasaron, ujú. la carta es igual para todos, ¿no? Claro, claro, claro. En realidad, es otra cosa más profunda, ¿no? Bueno, para ir terminando, porque sé que Sí, ya se el nos. tiempo se acaba, te voy a preguntar, ¿por qué le preguntas a todas las personas que entrevistas, qué piensan sobre la muerte? Ah, porque, Y bueno, y ¿y qué que, piensas tú, sí, no? yo he pasado por muchas etapas ante eso, ¿no? Ante el tema de la muerte. La primera, pues bueno, siendo católico cuando era yo practicante, pues bueno, estaba esto de la eternidad y sí, pero nunca lo entendí como que hay cielo, infierno y estas cosas, ¿no? Dentro de mi concepto de religiosidad era un contacto sí, con Dios, pero no era un Dios creador, era un contacto con eso infinito que no podía yo definir. Esa era mi creencia, ¿no? Dios existe, sí, sí es eso, sí. Luego vino una etapa mía atea y y ahí me cuestionaba, bueno, la muerte, que representa, y Sí. siento algo parecido todavía, es, es el final de algo. O sea, se acaba, me acabo, me voy, ya no estoy. Oye, y hay otra cosa, no sé, y en principio se me hace muy difícil creerlo, ¿sí? O sea, de todas maneras pertenezco al todo, y es muy vanidoso y pretencioso cuando se habla de que si voy a otra esfera, o se me hace como, pues una fantasía linda, ¿no? Y es una necesidad de inmortalidad. Este, para mí la muerte está todos los días presente porque se inicia algo y se termina. O sea, me voy haciendo viejo, por ejemplo, y sí el tema lo traigo más en la cabeza, ¿no? Entonces, cuando he entrevistado a personas adultas, les pregunto un poco para ver si podemos espejear y pensamos Ujú, o porque sentimos ujú, igual. ujú, ujú. Hasta ahora todos han sido muy optimistas. Ujú, sí, y- muy y- cortantes, ¿no? sí, Yo opino esto y tan tan. sí.
y no cree, y yo todavía sigo con la inquietud que qué es esto, ¿no? Claro. Y estoy tal vez en un momento de mi vida en donde sí quiero dejar algo, no sé qué, que sería como la experiencia del amor, digamos, ¿no? Este, yo, si algo quisiera dejar, es esto, que sería, si yo influí en un ser humano para que encontrara esto un poco su significado existencial, digo yo, estoy contento conmigo, ¿no? Porque yo me dedico a eso, ¿no? ¿Y cuál es mi propio significado? Es, eh, es- lo digo de una manera sincera, es estar en contacto genuino con las bellas artes y con el conocimiento, no para saber más, sino por el hecho de sentir que toco algo diferente, ¿sí? Y amar. El amor me parece importante. Y el amor en todas sus dimensiones, en todas sus Ujú, expresiones, ujú, ¿no? En ujú. todos, es decir, a los hijos, a los padres, a mí me faltan cosas, ¿no? Me faltan temas de cerrar en mi vida, ¿no? Con personas a las que quise mucho y que las perdí, personas que se murieron ya y que no les dije algo que creo que era importante. Me falta también pues esos amores que tuve. eh, yo solamente con mi primera esposa le he pedido perdón, digamos, ¿no? Eh, Le he pedido perdón por lo que yo hice que le hizo daño, ¿no? Y eso me alivió mucho. Y yo sé que me falta pedir perdón a mucha gente, a mucha, Y lo estás relacionando con la con muerte, la muerte. sí. Y, y espero tener la oportunidad esa de estar cerca de algunos seres que tengo que pedirles perdón. Y por otro lado, no temo, le temo al tránsito, a ese momentito. Es decir, estoy y de pronto ya no estoy. A ese momento sí le tengo como mi respeto, no tengo Puesto miedo. así. Y luego, algo que tengo claro es que yo no quiero, es decir, no quiero tener una calidad de vida Ujú, ujú. mala, quisiera Entonces, estar lúcido depender, hasta así. ujú. Si tengo algún dolor físico, que sea tolerable, y si no es tolerable, ya no quiero estar. O sea, si mi calidad de vida y pierdo las Eso es lo que te facultades, eso es preocuparía lo de, que más me preocupa okey, en okey. relación a mí. Y la otra es, quisiera que cuando yo muera, los seres tú y los que me quieren, los que están cercanos a mí, no sufrieran, o sufrieran lo necesario, pero que fueran felices a partir de que yo me muera. O sea, que sí haya, esa sería una preocupación, que mis hijos, mis amores, mis pacientes, etcétera, que gocen porque sí, porque pues confieso que he vivido, como decía Sí, Pablo no, Neruda, pues ¿no? es que finalmente el dolor, la alegría, la tristeza, el enojo y todo, pues forma parte. Exacto, No sí, se puede elegir, ni se puede quitar, ni se puede, ¿no? exacto, sí, exacto. ¿Te gustaría terminar de otra manera? Iba a decir con un tema menos triste, pero pues finalmente no tiene por qué No, ser no, no es triste. triste, es... Pero, ¿quieres agregar algo más? ¿Te quieres despedir de alguna manera? Decimos adiós y ya. No, a veces yo les pregunto también qué consejo le daría a los jóvenes. Este, Les pregunto a todos los que entrevisto, ¿qué consejo le daría yo a los jóvenes? El consejo es que encuentren la manera. Yo le pregunto cuando le pregunté a Natalia qué consejo nos darías, y cuando le pregunté a Ariadna y a los que son más Ujú, chicos que yo, y hablan de paciencia a la juventud, ¿no? ujú, Yo me siento joven en muchos sentidos, ¿no? Me ujú. siento vivo, me siento lleno de vitalidad y voy entendiendo mucho a los jóvenes de los que estoy rodeado y de mis pacientes. Hay algo que todavía no acabo de digerir bien, ¿eh? Y es, si le diría yo algo a los jóvenes, es que estén conscientes que estamos viviendo una época y no es nuevo, pero es todo a partir del siglo XX y lo que va del XXI, que no tengan esto que yo llamo la prisa que produce el ser competitivo, el ser
el campeón, sí, que no caigan en la trampa de esta exigencia de la sociedad, que se busquen a sí mismos y que lo que hagan sea auténtico. Hay tiempo, Ujú, sí, pero luchar por llegar al éxito en el sentido convencional en cualquier sistema, ya sea sistema neoliberal, capitalista, socialista, etcétera, es una vanidad que te estorba, ¿sí? Y yo diría que oye joven, oye muchacho, cuando te oigo pensar y reflexionar y tú eres tú, me gustas, ¿sí? Y cuando no te siento presente, por ejemplo, si estoy en un restaurante contigo, en familia, y te metes a tu celular, por importante que sea tu celular, me siento, me siento que no existo para ti. Y como viejo, sé que de pronto empiezo a ser relegado, ¿no? No me siento tomado en cuenta, no me siento visto. Me gustaría que me vieras. Eso le diría yo a los jóvenes. ok, muy bien. Ha sido un gusto, ojalá se repita. Variaremos los temas, ¿verdad? Gracias. Muchas gracias, Vicky. Hasta luego, muchas gracias, un gusto. Gracias.